Bien, hoy y durante los próximos 3 fines de semana o 4, o sea, en el mes de julio, quiero desarrollar la idea de qué significa caminar con Jesús, qué significa ser un discípulo de Jesús. Hemos hablado y yo he venido siendo bien insistente en la idea de que Jesús no nos llamó a ser cristianos, sino Jesús nos llamó a ser sus discípulos. El cristianismo, como lo conocemos, y la idea de ser cristiano no está mal, pero no es una idea pura del mensaje de Jesús y del evangelio de Jesús. A los cristianos les llamaban cristianos de una manera despectiva en el primer siglo. No era ni siquiera una forma bonita de referirse a ellos, sino era despectiva. Ahora, mire, estos cristianos. Es como uno decir, mire, este barcelonista. Es una cosa así como despectiva. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, entonces, esta serie, leí este libro hace poco, pero conozco el ministerio de John Mark Comer hace muchos años y ha inspirado gran parte de mi ministerio en los últimos 5 años para acá. Quienes me conocen de hace más de una década han visto una transición súper importante y marcada en mi ministerio, en mi forma de predicar, en mi forma de entender la fe. Yo mucho se lo debo a la influencia de este hombre sobre mi vida. Yo les invito a que compren este libro, se llama Practicing the Way, Practicando el Camino, o Practica el Camino en español. Lo consiguen en Amazon, en cualquier librería. Y él tiene otro libro buenísimo que se llama Elimina la prisa de tu vida, o The Ruthless Elimination of Hurry. Me gusta dar crédito porque mucho de lo que voy a predicar hoy particularmente son conceptos que aprendí de él. Entonces, pues yo no estoy aquí diciendo que descubrí el agua tibia. Él simplemente puso en palabras, no sé si les ha pasado que uno a veces ve como que esta persona pone en palabras lo que yo pienso, pero yo no sabía cómo poner en palabras. Bueno, para mí este genio es así. Y entonces, al que honra, honra, yo bendigo este ministerio. Voy a ir en enero, gracias a Dios, tengo la oportunidad. Pastor Chris me apoyó en esa locura. Voy a ir en enero a la reunión de pastores a conocerlo y seguir aprendiendo mucho más de cómo hacer discípulos en este tiempo, que creo que es un desafío gigante que tenemos. Así que bueno, voy a demorarme hoy quizás 45 minutos predicando. Voy a ser muy rápido, pero es una introducción a una serie de mensajes que pueden cambiar su vida si los escucha y les presta atención. Yo sé que a veces mi tono de voz los duerme, pero pues no se duerma, ¿ok? Caminando con Jesús. Entonces, caminar con Jesús es seguir a Jesús. Cuando uno piensa en Jesús, uno piensa en el ungido, en el rey prometido, uno piensa en el Mesías, piensa en el Cristo. Por ejemplo, Mesías y Cristo, no sé si saben, son la misma palabra, una en hebreo y una en griego. Jesucristo, Jesús el Mesías, significa Jesucristo. Es el Hijo de Dios, el Salvador prometido, es Dios con nosotros, y esas son las descripciones más fundamentales y más cercanas a quién es Jesús de Nazaret. Pero hay una característica de Jesús que para nosotros en este tiempo quizás no es tan relevante, que es la de maestro. De hecho, si usted lee los evangelios, usted se va a dar cuenta que los discípulos muchas veces le decían rabí o maestro. Cuando uno lee los evangelios se encuentra con esa terminología. Y la verdad es porque Jesús era un maestro, era un rabí. En ese tiempo eso era parte esencial de la cultura. Los maestros en la cultura judía en el primer siglo, en los tiempos de Jesús, era una figura esencial. Y mire esto, el 60% de las ocasiones en las que Jesús es abordado por alguien en las Escrituras, le decían rabí. O sea, 60%, 6 de cada 10 veces, cada vez que alguien se le acercaba, y no solo extraños, sino sus mismos discípulos, le decían rabí, maestro. Eso nos dice algo acerca de quién era Jesús, y ya vamos a ver por qué esto era importante. Entonces quiero leer en el libro de Marcos, que es uno de los evangelios, el primero en escribirse. Quiero que veamos 4 momentos en los que Jesús llamó a sus 12 apóstoles o a sus 12 discípulos. Y esa palabra llamó es muy importante porque es un llamado que Jesús le hizo a unos personajes y es un llamado que nos incluye a nosotros el día de hoy. Voy a leer primero Marcos 1. Voy a mirar todos los llamados que le hizo a los 12 apóstoles que están en diferentes momentos. Cierto día, Marcos 1, 16 al 20, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red al agua porque vivían de la pesca. Jesús los llamó: vengan, síganme y yo les enseñaré cómo pescar personas. Y enseguida dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante, por la orilla, Jesús vio a Santiago y a Juan, ahora otros 2, Juan, hijos de Zebedeo, en una barca reparando las redes. Los llamó de inmediato y ellos, que también lo siguieron, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los hombres contratados.
poquito más adelante, Marcos 2, 13 al 14. Entonces Jesús salió de nuevo a la orilla del lago y enseñó a las multitudes, diga conmigo multitudes, que se acercaban a él. Mientras caminaba vio a Levi, hijo de Alfeo, sentado en su cabina de cobrador de impuestos. Este es Mateo, el que escribió el Evangelio de Mateo. Sígueme y sé mi discípulo. Sígueme y sé mi discípulo, le dijo Jesús. Entonces Levi se levantó y lo siguió. Marcos 3, 13 al 19. Un poquito más adelante, tiempo después, Jesús subió a un monte y llamó a los que quería que lo acompañaran. Todos se acercaron a él. Luego nombró a 12 de ellos y los llamó sus apóstoles, y ellos lo acompañarían y él los enviaría a predicar y les daría autoridad para expulsar demonios. Estos son los 12 que escogió: Simón, a quien llamó Pedro; Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, a quienes Jesús apodó hijos del trueno; Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el celote, Judas Iscariote, quien después lo traicionó. Marcos 8, 34 al 37, último texto que leo para esta idea de llamado a los discípulos. Entonces llamó, diga conmigo, llamó a la multitud, otra vez a la multitud, llamó a la multitud, llamó a mucha gente para que se uniera a sus... O sea, hay una diferencia entre multitud y discípulos, porque si fueran lo mismo, yo no los llamaría para que se unan, porque ya son, pero no eran. Multitud no es discípulo. ¡Hey, multitud! Vengan, sean mis discípulos. Y dijo, acompañando ese llamado de que sean mis discípulos: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, en otras palabras, ser multitud no es ser mi seguidor, es lo que está diciendo Jesús. Si alguno quiere ser mi seguidor, no, Jesús, pero te estamos siguiendo, aquí estamos, vamos para... Esa multitud, no sé si saben que iba para donde iba Jesús. Jesús va a predicar en Capernaum, llegaban las multitudes. Jesús va a predicar al borde del mar de Galilea, Jesús va a predicar en Judea, en Samaria, Esa multitud era gente que iba para donde iba Jesús. Y Jesús dice: si alguno me quiere seguir, o sea, no ir para donde yo voy, seguir es mucho más profundo que eso. Usted quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Y se desocupó la iglesia. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa y por causa de la buena noticia, la salvarás. Para Jesús es una buena noticia morir a nosotros mismos y tomar la cruz y seguirlo. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero? Que es la obsesión en la que estamos todos aquí en este país y en Occidente, queriendo ganarnos el mundo entero, pero perder su propia alma. Entonces Jesús pone en una balanza. Para los que cocinan o tienen cómo pesar cosas, yo todas las semanas tengo que pesar en una, no sé cómo se llama, para pesar una báscula, para pesar gramos, porque me toca remineralizar el agua del acuario, entonces me toca pesar los gramos de sales, de ácido, de yo no sé qué vainas. Y entonces Jesús te dice: ok, vamos a pesar, Guille, vamos a pesar todo el mundo. Las 7 casas que uno quiere tener antes de morirse para pensionarse. Vamos a pesar los 10 carros que uno quiere tener. Vamos a pesar el trabajo que quieres tener, la empresa. Vamos a pesar todas las riquezas de este mundo y pues la báscula. ¿Cuánto pesa eso? Y vamos a poner un alma. Y para Jesús pesa más un alma. Porque Jesús de nada te sirve ganarte todo el mundo perdiendo tu alma. Hay algo más que valga que tu alma, dice Jesús. O sea, que seguir a Jesús está directamente ligado a la salvación de nuestra alma. Entonces hay un patrón que yo veo en este llamado que Jesús le hace a sus discípulos y es: oigan, vengan, síganme o sean mis discípulos, que es lo mismo. Sea mi discípulo, venga, sígame. Seguir a Jesús es ser un discípulo de Jesús. Si usted quiere que le defina de la manera más sencilla qué significa ser discípulo de Jesús, es ser un seguidor de Jesús, pero no seguidor itinerante, sino un seguidor que lo ha entregado todo para seguirlo a él. Voy a hablar rápidamente del discipulado en el primer siglo. ¿Por qué es importante esto? Por contexto, los que están viniendo a The Table les he venido hablando de que es fundamental hacer una correcta exégesis bíblica, que es leer los textos en su contexto para entender lo que significaban en ese tiempo y entonces descifrar qué significan para nosotros en el día de hoy. La palabra discípulo que se utiliza en las escrituras viene del hebreo talmidim. Diga conmigo talmidim. Ok, ya sabe cómo decir discípulo en hebreo. Talmidim tiene muchas connotaciones. De hecho, esa palabra talmidim en griego era la palabra madsetes. Entonces son arriba el griego, arriba el hebreo,
abajo el griego. ¿Por qué? Porque acuérdese que el lenguaje judío, el lenguaje hebreo, las raíces de ellos era hebreo y arameo que hablaba Jesús, lenguas muy parecidas, y luego el griego era como el inglés de hoy en día. Se llamaba el griego koiné, era un griego que se utilizaba como un lenguaje comercial que era predominante en el Imperio Romano, era el lenguaje que primaba, era el lenguaje con el que se hacían negocios, con el que se establecían civilizaciones, y básicamente todo el mundo para vivir en ese tiempo y relacionarse y comerciar tenía que hablar griego. Entonces ellos, la misma palabra que significaba discípulo para nosotros hoy, en hebreo ellos decían un talmidim y en griego decían un matzetes. Y las dos palabras tienen un significado interesantísimo y es un aprendiz. Un discípulo es un aprendiz. La mejor forma de traducir estas dos palabras no es discípulo, es aprendiz. Y eso nos dice porque uno le dicen discípulo y uno ya no sabe qué es eso. Y en las iglesias discípulo es el que hizo un cursito, o es el que se sabe el modelo de la iglesia, o es el que aprendió la visión, o es el que es igualito al pastor. Pero en el tiempo de Jesús, discípulo era el que era un aprendiz de Jesús, o un aprendiz de un maestro, de un rabino, exactamente, muy importante. Y hay algo interesante, los rabinos cuando llamaban a la gente, porque eran los rabinos los que llamaban, tú no llamabas a un rabino, y le decías, ay, te quiero seguir, brother, no, yo te digo, sígueme. Y eso era un privilegio. Cuando yo decía, sígueme, sígueme, no, mejor no, sígueme. Cuando uno hacía eso era un privilegio para la persona que era invitada a seguir. No es sígueme en Facebook, sino era sígueme de verdad, paga un precio para seguirme. Entonces, cuando yo te invitaba a seguirme, había algo importantísimo que tenían los rabinos. Los rabinos tenían algo que se llamaba un yugo. Entonces hay un yugo no como los de las yuntas de los bueyes, aunque conceptualmente es lo mismo. El yugo, cuando ellos decían sígueme, lo que le estaban diciendo es, si me vas a seguir, Juan, tienes que tomar mi yugo. ¿Se acuerdan que Jesús en Mateo capítulo 10, por ahí versículo 38, dice, si están cansados, vengan a mí, que yo les daré descanso, tomen mi yugo, que ligera es mi carga? Bueno, el yugo de Jesús era ligero, pero el yugo de los rabinos en la época de Jesús no era ligero. El yugo era el sistema de enseñanzas, era el sistema de creencias. Era como una declaración de fe, una declaración de valores, una declaración de principios, una declaración de vida, y cada uno sabía, la gente sabía, oh, este rabino, él cree esto, él cree esto, él cree esto, normalmente basados en la Torá, obviamente, pero al final del día, como pasa hoy en día, usted coge la Biblia y de la misma Biblia hay 150,000 denominaciones cristianas en el mundo. Y no estoy exagerando. O sea, el número es una locura. ¿Por qué? Porque se interpretan los textos de una manera específica. Y cada rabino tenía unas interpretaciones de los textos y tenía una forma de vivir, tenía un estilo de vida, tenía una forma de acoplar su vida a esas enseñanzas. Y él decía, ¿quieres seguirme? Seguirme implica tomar mi yugo. O sea, no es solamente tener información de qué creo yo, sino es ajustar tu vida a este yugo. Ahora tienes que cargar este yugo. Vamos juntos cargando este yugo. Ese yugo, pues ya lo dije, era fundamentado en la Torá, pero había diferencias de interpretación. Ahora, déjeme rápidamente traer cómo era el sistema educativo de la cultura hebrea en los tiempos de Jesús. Todo esto es importante porque nos contextualiza a la idea de ser un discípulo. En los tiempos de Jesús, digamos, hoy viene uno acá y uno dice, voy a ir al colegio, ¿verdad? A la escuela, le decimos acá, en mi país se le dice colegio. Tú vienes a la escuela, vas a elemental, después vas a middle, después vas a high school, después de high school vas al college, del college puedes ir a la universidad, de la universidad ya puedes ir y hacer un posgrado, puedes hacer una maestría, puedes hacer un doctorado y esa es como la ruta para llegar a ser alguien, digamos, prestigioso en el mundo académico. En los tiempos de Jesús, ese sistema educativo, llegar a ser un PhD era llegar a ser un talmidim, era llegar a ser un discípulo. El que llegaba a ser un discípulo es un PhD. Este tipo es discípulo de fulano de tal, este es discípulo de fulano de tal. Eso decía, mejor dicho, esto es un doctor, es un PhD. Entonces, ¿cómo funcionaba? Beit Sefer, diga conmigo, Beit Sefer. Beit Sefer son palabras todas en hebreo, quiere decir casa, Beit Sefer del libro. Beit Sefer, la casa del libro. Ese era el elementary. Ahí era donde iban todos los muchachos, normalmente antes de sus 12 años, niños y niñas, iban a la escuelita, iban al lugar, digamos, donde hacían Beit Sefer. Normalmente Beit Sefer era aprender matemática básica, aprender a escribir, todo a partir de la Biblia hebrea,
Y a la edad de los 12 años, esos niños normalmente ya tenían, sobre todo los que eran sobresalientes, memorizada la Torá. Si usted sabe qué es la Torá son los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio, si lo dije bien, creo que siempre los mezclo el orden, y ya los tenían memorizados, niños de 12 años. Iban a Beit Sefer y se aprendían, era muy fuerte, no tenían smartphones, entonces los inteligentes eran ellos, no el teléfono, y se aprendían lo que leían, se aprendían los textos. La mayoría de la gente que iba a Beit Sefer salía a los 12 años y ya está, o sea, ya. Estudié, chuleado, y entonces mi papá es carpintero, voy a ser carpintero, mi papá es agrónomo, voy a estar con las ovejas o voy a estar con las cabritas, mi papá es pescador, y usted lo ve mucho. Dice que cuando llamó a estos discípulos, ellos dejaron el negocio de su padre, porque era muy común que la gente seguía en el negocio de su padre. Hoy no es tan común, a no ser de que tú tengas un negocio que tu hijo de verdad que yo quiero seguir con el negocio de mi padre, pero hoy normalmente no es tan común que el hijo siga exactamente los pies del papá, que eso de que ahora es abuelo médico, hijo médico, nieto médico, eso ya no se ve tanto como en mi familia sí. Todas las mujeres de mi papá, la de mi mamá son odontólogas, todos los hombres médicos, eso ya hoy en día no se ve de la misma manera. En ese tiempo sí. Entonces, Chino vaya al colegio, aprenda a sumar, aprenda a restar, aprenda un poquito de la ley y cuando ya esté listo, de 12 añitos, venga pues a trabajar porque hay que ayudar en la casa, igual que aquí, hay que ayudar en la casa, ¿no? Como nos gusta. Ok, no están conmigo y están como muy serios. ¿Están aprendiendo? Sí, yo. Luego de Beit Sefer venía Beit Midrash. Beit Midrash era la siguiente escala, digamos, el siguiente nivel académico, no para todo el mundo, solo unos cuantos, sobre todo los que se sabían el deutor. Yo me sé la Torá, pero me la hacía al derecho y al revés, y puedo meter. Entonces, esos más sobresalientes, entonces, este chino tiene potencial, no vale la pena mandarlo todavía a los establos, o no lo vamos a poner todavía a que corte madera, no lo vamos a poner todavía a hacer pesca, no lo vamos a poner, sino que vaya un poquito y estudie un poquito más. Entonces, niños de 12 a 15, estos próximos 3 años, un poquito más grande, vamos a darle otra oportunidad a ver si el chino sí es el que nos va a sacar de pobres, y lo mandaban a Beit Midrash, que era casa de aprendizaje, una escuela más avanzada, pero aquí ya pues a algunos no les va a gustar o a algunas, y es que solamente podían ir niños varones, esto ya muy de la cultura hebrea, o sea, ya las niñas, no, niña tú, ten hijos, cásate, haz lo que tienes que hacer, niños, vengan otros 3 añitos a estudiar un poquito más especializado. Estas eran escuelas anexas a la sinagoga, entonces era parte del sistema educativo de la sinagoga y ahí entonces ya la memorización era del todo del Antiguo Testamento. Que si se acuerdan en The Table, la última vez hablamos que el Antiguo Testamento hebreo o la Biblia hebrea tiene 39 libros, como lo editamos nosotros los cristianos, o 24 libros para los judíos, pero no porque sean más libros, sino porque la forma como se editaron es diferente. Los 12 libros proféticos de los profetas menores se agrupan, primera, segunda de Samuel, primera, segunda de Crónicas, primera, segunda de Reyes, allá solamente los tienen como un libro, pero son esos mismos 39 libros o 24 libros, apréndase 24 libros, sí, si a duras penas uno lee el Levítico y ya tiene indigestión. Bueno, ellos se lo aprendían a los 15 años y se los memorizaban por completo. Y ahí entonces muchos, ya aprendió, no, definitivamente igual, esta plática se perdió, venga pues a la carpintería o tal cosa. Algunos volvían a sus asuntos de familia, no está mal, era parte del proceso de estudiar, de conocer, de adquirir conocimiento. El deseo de todos esos niños al final del día era algún día ellos tener talmidims, era tener discípulos. Es como con lo que ellos soñaban, algún día yo quiero tener mis propios discípulos. Pero solo unos cuantos de ese grupo, como pasa hoy, cuánta gente irá a la escuela, cuánta gente irá al college, cuánta gente irá a la universidad, no traje esas estadísticas, las pude haber traído, cuánta gente irá a hacer un PhD, pues eso es un embudo, eso es como el famoso embudo del funnel de publicidad de compra, se va cerrando y en Talmidim pasaba igual que un Talmidim era un aprendiz de un rabino. Entonces teníamos Beit Sefer, casa del libro, Beit Midrash, casa de aprendizaje y Talmidim, aprendiz de un rabino. Y todo ese proceso tenían que hacer los muchachos en la cultura en el tiempo de Jesús para que algún día alguien dijera, ven y sígueme. Eso es lo que hace interesante el llamado de Jesús, porque Jesús llamó a unos tipos que ya estaban descartados por el sistema, estaban pescando. ¿Qué quiere decir? Que ellos ya ni siquiera habían aplicado a esto. O sea, no fueron, de pronto fueron al primero y de vainas. Y Jesús dijo, porque con Jesús todo cambia, es muy bonito porque Jesús nos llama a todos.
Él no nos pone esos requisitos y no nos pone esas reglas. Pero el concepto es el mismo. Ven, sígueme, quiero que seas mi seguidor, quiero ser tu rabino. Los mejores de los mejores podían ser discipulados por un rabino. Y en algún momento el objetivo de quien seguía un rabino era 3 cosas: permanecer con ese rabino, ser como ese rabino y vivir como ese rabino. Esos son los 3 objetivos de vida. Eso se convertía en el objetivo de vida de quien decía: yo ya soy talmidim, a mí ya se me olvidó el negocio de mi familia, a mí, o sea, yo ya lo dejé todo para pasar tiempo con este tipo, ser como este tipo y vivir como este tipo. Entonces ese era el objetivo. Y normalmente cuando un rabino te llamaba a caminar con él 2, 3, 4, 5 años, a seguirlo, vivir con él, pasar tiempo con él, comer con él, caminar con él, ir a las giras, visitar las aldeas, porque los rabinos eran predicadores itinerantes que iban de ciudad en ciudad, y los que eran muy famosos pues congregaban muchísima gente. Decían: vea, va a venir el rabino tal, la gente iba y la sinagoga le daba de comer y lo invitaban y era todo un honor, y venía con sus discípulos, entonces me vas a dar de comer a mí, además tienes que darle de comer a mis discípulos. Y eso era parte del estilo de vida y de la cultura. Estos hombres eran muy importantes porque eran los que se encargaban de preservar la cultura y preservar la fe y preservar las creencias. Pero mira esto: seguir a un rabino o ser un discípulo o un aprendiz no era como hoy lo vemos. No, yo voy a la clase el sábado, o más bien, mejor todavía, yo me inscribí online y entonces ahora hago mi PhD online en pijama desde la casa. En ese tiempo no funcionaba de esa manera. Entrar a estudiar y hacer un PhD era involucrar tu vida entera en seguir a esta persona, porque tú lo que querías era permanecer con él, ser como él y vivir como él. Era un proceso de 24/7, todos los días, todo el tiempo, en todo momento, con el objetivo único de pasar tiempo con él, ser como él y hacer lo que él hacía. Había una famosa frase, una bendición rabínica en los tiempos de Jesús, y era: que seas cubierto con el polvo de tu rabí. Esa era una bendición, ¿sí? Hoy eso suena como, imagínate que alguien te diga: oye, que seas cubierto por el polvo que pisa Felipe. Tú dirás: ¿qué te pasa, amigo? Sí. Pero en ese tiempo eso era: yo quiero. ¿Por qué? Porque cuando camino voy dejando polvo y yo quiero estar ahí atrás. Yo me quiero tragar chupapolvo. Eran los chupapolvos los discípulos, ¿sí? Pero era un honor, era una bendición estar cubiertos en ese polvo. O sea, era como que, mejor dicho, no me puede pasar nada mejor. Imagínate eso. Entonces hablemos rápidamente de cómo extrapolamos todo esto que nosotros estamos hablando del primer siglo, hebreos, rabís, hebreo, Beit Medrash, Beit Sefer, Talmidim. ¿Cómo traigo todo eso a mi cultura moderna, donde no tengo ni apenas tiempo de venir a la iglesia? Pastor, si le va bien, vengo 2 veces al mes. No tengo más tiempo para eso. ¿Cómo hacemos? Y no le estoy tirando puyas, estoy hablando de una realidad. Vivimos en un mundo acelerado, hiperconectado, todos estamos ansiosos, tenemos un montón de cosas, y para muchos pesa más todo el mundo que nuestra alma. Esa es la realidad. ¿Cómo hacemos discípulos y cómo somos discípulos? Esa ha sido, digamos, una de las preguntas que yo me he hecho. Esa ha sido una de las incógnitas, esa ha sido una de las luchas en mi corazón. En el año 2016 plantamos una iglesia en Bogotá. En el primer año no cabíamos, nos tocó pasarnos a un auditorio más grande. En el segundo año no cabíamos, nos tocó pasarnos a un auditorio más grande. En el tercer año no cabíamos, nos tocó abrir 3 reuniones. Teníamos 3 reuniones. Reuníamos 350 personas cada domingo. En cuestión de 3, 4 años esa iglesia se creció y se multiplicó. Yo no vivía esto, no conocía esto. Yo hacía un poco de lo que yo había aprendido. Yo amo a Jesús, yo quería seguir a Jesús, pero yo lo que sabía era producir experiencias cristianas. Yo sabía hacer una buena experiencia cristiana. Teníamos un lugar espectacular, teníamos gente súper pro en la música, eso poníamos humo, la atmósfera era increíble, la pasábamos súper chévere, dábamos comida súper chévere. No hay nada de malo en eso, intrínsecamente no está mal. Pero eso no es ser cristiano, eso no es ser seguidor de Jesús. ¿Por qué les cuento eso? Porque llevamos más o menos el mismo tiempo, 1 año acá, que nuestro primer año, y no tenemos ni siquiera... Tenía más gente yo la primera semana en Bogotá que hoy, pero en ese tiempo yo no predicaba lo que predico, no enseñaba lo que enseño y no insistía como insisto en la idea de seguir a Jesús. ¿A qué voy con esto? A que si la meta fuera llenar estas sillas, yo sé cómo hacerlo, me toca cambiar un par de cosas en mi mensaje, comprometer un par de ideas y esto empieza a traccionar y a funcionar y más gente,
Pero ya Jesús no nos llamó a eso. Jesús nos llamó a ser sus discípulos. Eso sigue vigente, el llamado sigue vigente. Ahora, que quizás no lo vamos a hacer exactamente igual como lo hacían en el primer siglo, porque el tiempo es distinto, porque la cultura es distinta, porque las realidades son distintas, pero la esencia del llamado sigue siendo la misma. Por eso la pregunta es, ¿cómo se debe ver el discipulado como lo vivía Jesús en el primer siglo en el día de hoy? Bueno, si pensamos en esos tres conceptos, eso es lo que no debería cambiar: permanecer, ser y vivir. ¿Qué es ser un discípulo? Permanecer en Jesús, o sea, pasar tiempo con Jesús, ser como Jesús, desarrollar el carácter de Cristo, verme como Él, parecerme a Él, que me digan cristiano no porque yo en un formulario me autoidentifico como cristiano, sino porque la gente dice, ahí va un cristiano. No sé si sabe que cristiano significa un pequeño Cristo. Es un diminutivo de Cristo. Entonces ellos, cuando la gente decía, ahí va un cristiano, era porque se parecían mucho a Jesús. No porque, de nuevo, en un formulario decían, yo soy cristiano, porque pues no soy musulmán, no soy ateo, no soy cristiano. No, cristiano en ese tiempo era alguien que se parecía a Jesús. ¿Por qué? Porque permanecía con Jesús, pasaba tiempo con Él, tenía una relación con Él a través del Espíritu Santo. Y al final, si tú te pareces a alguien, pues tú vas a terminar haciendo las cosas que ese alguien hace. El problema es que no podemos hacer lo que hacía Jesús sin parecernos a Jesús. Es muy difícil. ¿Y yo por qué creo que el cristianismo ha producido tanta frustración? Porque le decimos a la gente, tienes que hacer lo que hacía Jesús, hacer el ministerio cristiano, pero no enfatizamos, tienes que permanecer con Él. Porque cuando tú permaneces con Él, tú te empiezas a parecer con Él y si te pareces a Él vas a hacerlo. Es natural. Para mí, ¿dónde debe estar el énfasis del ministerio cristiano? En la primera. Mi objetivo es que tú permanezcas en Jesús. Porque si tú permaneces en Jesús, yo no me tengo que obsesionar porque tú te parezcas a Jesús. Porque es que si tú permaneces en Él, tú te vas a parecer en Él. Tú te pareces a la gente con la que pasas tiempo. Y si tú pasas tiempo con Jesús y te empiezas a parecer a Él, pues sin que yo te lo diga, tú vas a empezar a hacer las cosas que Él hacía. Tú vas a empezar a vivir la vida como la vivía Jesús. Entonces, rápidamente, 3 cosas sobre estas 3 ideas. Permanecer. Permanecer es pasar tiempo con Jesús. Esa debe ser nuestra principal meta y tiene que ver con una relación permanente con el Espíritu Santo. Significa vivir en un estado permanente de conciencia y conexión con el Espíritu. Jesús lo enseñó de manera muy clara en Juan capítulo 15. Conocen probablemente este versículo. Juan 15, 1 al 8 dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Ahí les subrayé la palabra permanecer. ¿Cuántas veces aparece en ese texto? Creo que 7, 8 veces. Dice, Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados en el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid. Ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir todo lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. 7 veces Jesús está diciendo, permanece en mí, yo quiero permanecer en ti. Cuando tú y yo permanecemos juntos, tú das fruto. Dar fruto sin permanecer en Jesús es imposible. Él mismo lo dice, separados de mí, no pueden hacer absolutamente nada. Y la metáfora de Jesús para referirse a lo que significa pasar tiempo con Él es la vid y sus ramas. Hay un teólogo y filósofo contemporáneo, ya murió, creo que murió en el 2013, Dallas Willard, buenísimo. Si les gusta todo este tema de la sanidad del alma y de la sanidad del ser interior, él escribió un libro que se llama The Renovation of the Heart. Creo que en español no es la renovación del corazón, tiene otra traducción, pero es muy bueno, se los recomiendo. Él dice lo siguiente, Dallas Willard dice, ahí se los pongo, la principal y más esencial acción que podemos y debemos tomar, está hablando de cristianos, es mantener a Dios presente en nuestras mentes. Este es el secreto fundamental para cuidar nuestras almas. Nuestra parte en practicar la presencia de Dios es dirigir y redirigir nuestras mentes constantemente hacia Él. Pareciera como que la mente
tú estás pensando en Dios y se tiende a ir a la deriva. Entonces él dice, dirige y redirige tu mente hacia Dios. Al principio de nuestro proceso de practicar, vamos a ser desafiados por nuestros hábitos de, valga la redundancia, habitar en cualquier cosa excepto en Dios. Pero estos hábitos, lo que se conocen como disciplinas espirituales, ahorita voy a hablar un poquito de eso, pero estos son hábitos, no la ley de la gravedad, y pueden ser quebrantados. Un nuevo hábito lleno de gracia reemplaza los anteriores mientras damos pasos intencionales hacia mantener a Dios delante de nosotros. Pronto nuestras mentes regresarán a Dios como el agua, como la aguja de una brújula regresa constantemente a apuntar el norte. Si Dios se convierte en el deseo más profundo de nuestras almas, Él se convertirá en la estrella polar de nuestro ser interior. Es muy bonito. Lo que está diciendo Dallas Willard es que tienes que estar pensando todo el tiempo en Jesús, todo el tiempo en Dios, meditando constantemente en Él, constantemente redirigiendo tu pensamiento hacia Él, y tus hábitos diarios van a hacer que te desvíes. Tienes que empezar a cambiar tus hábitos y reemplazar malos hábitos por buenos hábitos que te guíen a Dios para que naturalmente en algún momento la brújula ya no tenga la tendencia natural a apuntar al sur, sino a apuntar al norte, que en este caso es a Dios. Es muy bonito. Transformas tu mente por medio de pensar, pero si pensar no es suficiente, involucra hábitos. Es lo que está diciendo Dallas Willard. Eso es permanecer. Permanecer es acá y haciendo. Permanecer es aquí y haciendo. Entonces, yo le llamo vivir en un estado permanente de conciencia y conexión con el Espíritu, y eso requiere práctica. Diga esa palabra un momento, práctica. Ok, ahorita al final voy a hablar de práctica. Esa es la palabra clave. Después de permanecer viene ser. Ser como Jesús, además de permanecer, es nuestra segunda y más importante meta como aprendices. Consiste en convertirnos o transformarnos a la imagen de Jesús o ser como Jesús. Y tradicionalmente en la fe cristiana esto se le conoce como santificación. ¿Han oído esa palabra? Santificación o transformación espiritual. Santificación es ser cada vez más como Jesús. Santificación, uno le hablan con esa palabra de santificación y se cree que es como volverse un mojigato. No, es ser como Jesús. Y Jesús no era un mojigato, Jesús era santo, Jesús era perfecto, Jesús era puro, Jesús era un hombre a imitar. Jesús es un hombre que si lo metiéramos a esta habitación, créanme, todos giraríamos en torno a Él. Es magnético. O sea, más allá de que sabemos que es Jesús y adoramos a Jesús, si él viniera aquí en carne y hueso, créame, yo me tendría que callar y todos naturalmente lo único que haríamos es mirarlo con admiración. Es una de esas presencias que uno dice, ¿qué es esto? ¿Qué es este hombre? ¿Qué es esta persona? No puedo creerlo, lo que produce, cómo me siento. Tú has estado con gente que cuando tú estás cerca de ellos son como que te producen paz. No hay muchos, pero los hay. Y hay gente que tú estás cerca de ellos y son tóxicos, te producen ansiedad. Uno dice, ¿pero qué es esto? Yo ya no quiero estar más con esta persona. Bueno, a veces uno es esa persona tóxica. ¿Cómo hago para cambiar? Estar con Jesús. Si uno pasa más tiempo con Jesús, uno empieza a parecerse más a Jesús. Otra frase de Dallas Willard sobre el ser como Jesús. La formación espiritual en la tradición cristiana es un proceso que consiste en, escuche, gradualmente, esta palabra es clave, porque si uno no entiende que esto es gradual, uno se pone sobre uno mismo una carga imposible de cumplir. Gradualmente ser llenos y permeados por las características del carácter de Jesús, mientras caminamos bajo el fácil yugo discipular con nuestro Maestro Jesús. O sea, mientras yo voy caminando con Jesús, voy caminando con ese yugo, con esas enseñanzas, entonces yo poco a poco voy permeándome, me voy llenando, me voy empapando de Él y cada vez me voy pareciendo más a Él. Si yo paso una semana con Juan, aquí voy a terminar diciendo groserías el fin de semana, es normal, ¿sí? Probablemente voy a tener también muchas otras virtudes. Voy a ser positivo, voy a ser optimista, voy a ver la vida de otra manera. Si me voy con esta pareja, una semana nos vamos de vacaciones, mejor dicho, yo voy a llegar acá, nos vamos a comer el mundo, chamo, vamos a... Sí, pero ¿por qué? Porque tú te pegas con la gente y se te pega lo de esa gente, lo bueno y lo malo. Si no hay nada que hacer, ¿sí? Ok, si yo quiero ser como Jesús, ¿qué tengo que hacer? Pasar tiempo con Jesús, exponerme a Jesús, a su palabra. Y ahí viene la idea de practicar de la que voy a hablar al final, pero rápidamente unas palabritas cortas sobre vivir. Vivir como Jesús. ¿Qué desafío? Vivir como Jesús. Eso pienso que ese es el desafío más grande y es lo que desilusiona a muchos cristianos. Yo llevo voy a cumplir, creo que, ¿cómo es? Cumplo 43 años este año y conocí a Jesús como a los 14. O sea, va a cumplir 30.
30 años de seguir a Jesús. Y a veces siento que estaba mejor recién cuando lo conocí. O sea, a veces digo, pero no ha avanzado nada. 30 años. ¿Sí? Y uno a veces se da muy duro a uno mismo, pero no puede ser. Pero es porque a veces el énfasis de la religión ha sido, tienes que ser como Jesús, tienes que vivir como Jesús. Oye, tú no le puedes pedir, ¿cómo es que dicen peras al olmo? No se puede. Uno produce lo que uno es. Y si uno quiere ser diferente, uno tiene que empezar por pasar tiempo con Jesús. Pero vivir como Jesús o hacer las cosas que Jesús hacía, tiene que ser naturalmente el resultado de las otras dos. No puede ser algo que yo produzca en mis propias fuerzas. Yo puedo ser como Jesús si me dan una lista de características de cómo ser como Jesús. Yo puedo ser como Jesús una hora, de repente. Pero inmediatamente va a pasar algo afuera o adentro que se me va a salir, como decía Chespirito, se me chispoteó. Y ya, no fui como Jesús, reseté, volvamos a empezar. Uy, hoy fui 2 horas, 3. Y por eso es que uno ve mucho de eso, ¿no? Entonces la gente va al retiro espiritual. No tengo nada en contra de los retiros espirituales. O sea, algún día ojalá podamos hacer uno y pasarla súper chévere y ser fortalecidos. Pero la gente va al retiro espiritual como caminando en las nubes, vuelve el lunes a la casa, mejor dicho, hasta que desayuna. En la casa le dicen algo raro, se encuentra con el jefe que le cae mal, se pega en el dedo chiquito del pie y hasta ahí llegó y se le vuelve y se le sale el demonio. Que se lo habían expulsado afuera, escupió, echó babas y toda la cosa, pero volvió el demonio de alguna manera. ¿Por qué? Porque no es tan fácil, no es tan romántico. O sea, la vida real es compleja y no puedes en un fin de semana cambiar toda una vida de hacer las cosas mal y de tener malos hábitos. Tiene que ser un proceso de practicar, de practicar. La clave es practicar. Entonces déjeme rápidamente cerrar con estas ideas. Felipe está cerrando hace media hora, sí, pero todavía estoy dentro del tiempo. Invitación a ser aprendices y no cristianos. Si se quedan con algo de todo el mensaje, quédese con esto. La invitación de Jesús es a ser aprendices y no a ser cristianos. Y esto puede sonar como, uy, ¿cómo así? Sí, Jesús no te llamó a ser cristiano. Seguir a Jesús, como ya lo hablamos al principio de esta enseñanza, es un asunto de toda la vida, de la vida completa. No es solamente algo que se logra el domingo en la mañana, no es algo que conseguimos en el programa, en el retiro, en el curso. Todas esas cosas son buenas si son la estructura a través de las cuales tú pasas tiempo con Jesús y caminas siendo discipulado por Jesús. Pero seguir a Jesús no tiene nada que ver con la profesión, porque a veces uno le dan esta idea de ser discípulo de Jesús y uno se imagina como un monje en un monasterio. No, no tiene que ser así. Uno puede ser un seguidor de Jesús a tiempo completo siendo un abogado, siendo un jugador de fútbol, siendo un carpintero, siendo un vendedor de seguros, siendo un constructor, siendo ama de casa. No tiene nada que ver con la profesión, tiene que ver con en el corazón y en la vida seguir a Jesús y querer caminar con Él. Y esa invitación de Jesús, que no es a ser cristianos, sino a ser discípulos, la vemos bien clarita en Marcos 8:34, que ya lo leí al comienzo, y dice, entonces llamó a la multitud. Haz de cuenta a los cristianos, si quieres llamarlo esto. Esa multitud hoy podría ser los cristianos. Llamó a los cristianos. Fue a las mega iglesias y a las chiquitas también, no importa, pueden ser grandes y chiquitas, porque hay una idea errónea de que iglesia grande no hace discípulos, iglesia chiquita sí. No, iglesia grande puede no estar haciendo discípulos, iglesia chiquita puede no estar haciendo discípulos. No tiene nada que ver con el tamaño, tiene que ver es con la forma como entendemos la fe. Entonces dice que llamó a la multitud para que se una a los discípulos. Y dice, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Entonces, la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre ser cristiano y ser un discípulo de Jesús? Bueno, la palabra cristiano aparece 3 veces en todo el Nuevo Testamento. Y de las 3, 2 es negativa, es despectiva, es como a los cristianos, como que los llamaron cristianos, pero no era bonito, culturalmente era un término despectivo. Mientras que la palabra discípulo, o aprendiz, o talmidim, o matzetes, aparece 260 veces, la diferencia es grande. O sea, si yo te estuviera diciendo, oye, no, es que la palabra cristiano aparece 146 veces y la de discípulo 260, uno dice, ay, pero es el doble, pero es que de 3 a 260 es diferente. O sea, si yo te digo, tengo filo, pásame ahí $260, pero si te digo, dame $3 para comer algo al almuerzo, pues... O sea, 3 a 260 es una diferencia importante y no es una definición semántica. La realidad es que muchas personas se identifican con el cristianismo como una creencia básica de fe más que como una realidad que impacta y transforma sus vidas. Eso es una realidad. Creo que tengo esa frase ahí, venga. Muchas personas se identifican con el cristianismo más
como una creencia básica de fe que como una realidad que impacta y transforma sus vidas. Y por eso yo llevo 30 años siendo cristiano, pero sigues tratando igual a tus hijos, a tu esposa, sigues pensando igual, sigues igual de ansioso, sigues igual de deprimido, sigues igual de amargado o peor, porque de viejo uno se va poniendo más amargado. No estoy echándole puyas a nadie, yo me estoy envejeciendo. Cada vez uno tiene que hacer algo intencionalmente para contrarrestar esas tendencias. Yo me di cuenta, por ejemplo, que los hombres de mi familia, por el lado de mi mamá, tienen una tendencia natural al aislamiento. Todos los tíos de mi mamá, no puedo decir todos los tíos de mi mamá por el lado de mi abuela, es lo que quiero decir, ¿sí? Entonces no lo vi en mi abuela porque ella es mujer, pero lo vi en todos los hermanos de ella, que fueron muchos, como 12. Todos tuvieron ya solo queda uno, vive en Miami. Fue a Vietnam y él está por la guerra, pero esa es otra historia. Es fascinante sentarse con él y que te cuente las historias, pero él se fue del mundo hace rato por la guerra. Y todos ellos, excepto él, digamos que pues uno dice, bueno, la guerra es normal que le haya pasado, pero igual creo que le hubiera pasado igual. Todos ellos en su vejez se aislaron hasta de sus hijos. Se fueron a vivir a lugares remotos, no volvieron a ver a sus hijos. Y yo hablaba con mis primos segundos, que son los primos de mi mamá, oiga, ¿y cómo está su papá? No lo volvimos a ver. Nos dice que no lo llamemos, que no lo visitemos. Uno se fue a vivir a Mariquita, Mariquita es una ciudad en el Tolima, si no estoy mal, en el Tolima. Y yo le dije a Cata, ¿sabes que yo me tengo que cuidar con eso? Porque yo he hablado con Juan, Juan es mi amigo, y yo a veces le digo, no, Juan, yo no quiero ver a nadie esta semana, yo quiero encerrarme en mi casa. Y yo sé que yo tengo una tendencia temperamental a ser introvertido, pero además de eso hay no le voy a poner la palabra maldición generacional para no ser tan dramático, pero hay una predisposición en mi familia, en mi linaje, a que los hombres masculinos del lado de la familia tienden al aislamiento, no quieren verse con nadie, más viejos, más solos. Jesús nos llamó a vivir en comunidad. ¿Qué tengo que hacer yo? Ser intencional para contrarrestar eso. Si tú sabes que en tu familia hay un problema para que toda la gente a los 35, 40 años sufre el corazón, tú tienes que estar haciendo pilas, ejercicio, poniéndote pilas con eso, es normal. Entonces uno tiene que conocerse y conocer lo que lo ataca y lo que lo persigue en todo espíritu, alma y cuerpo y contrarrestarlo haciendo que la fe se vuelva una realidad práctica. No solamente un concepto con el que no, acá no Jesús, yo soy cristiano. No, yo soy seguidor de Jesús. Entonces, termino con esto. 2 pasajes. Me voy a saltar la siguiente diapositiva y termino con esto. Mateo 5:19. Sermón del Monte. Si saben, el Sermón del Monte es el sermón más importante que dio Jesús. Ahí se resumió todo el ministerio de Jesús. Dice Mateo 5:19. Todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, ¿cuáles? Pues todo lo que va a predicar, porque en el 5 empezó a predicar, por pequeño que sea, y enseñe a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos, pero el que los practique, esa es la clave, el que los practique y enseñe, será considerado grande en el reino de los cielos. Note el practique y enseñe, porque hoy hay mucho enseñe, pero no practica. Eso no queremos. No más gente que enseñe lo que no practica. Necesitamos practicar y enseñar. ¿Por qué lo puedes enseñar? Porque lo practicas. Si no lo practicas, cállate, porque más daño le sigues haciendo al cristianismo. Pero entonces Jesús dice, el que lo practique y lo enseñe, esa es la clave. Y luego al final del Sermón del Monte, esto es en Mateo 5, en Mateo 7, que es al final del Sermón del Monte, otra vez. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca, cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa con todo. La casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. ¿Qué es que esté cimentada como sobre la roca? ¿Que dijo yo creo en Jesús? No, es que practica las enseñanzas de Jesús. Eso fue lo que la practica, es un hombre que edificó sobre la casa. Pero todo el que me oye y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y fue grande su ruina. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes, o sea, fíjese que este era un mensaje a las multitudes, diciendo, tienen que practicar, no es solo seguirme de aquí para allá para que les dé pan y pescado.
Las multitudes se asombraron de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. ¿Por qué? Porque los maestros de la ley enseñaban lo que no practicaban. La autoridad estaba en que Jesús vivía lo que practicaba. Y cierro entonces con esta idea. Se trata de practicar. Se trata de practicar. Si usted me pregunta qué es ser un discípulo de Jesús, es ser un practicante del camino de Jesús, un practicante constante, no un asistente de domingo a una reunión e irme el lunes a no practicar nada de lo que me predicaron. ¿Qué fue lo que predicó? No sé, porque me dormí la mitad y la otra mitad estaba pensando en cómo va la Fórmula 1 y la otra pedacito que hoy es el Wimbledon y el otro pedacito en que el Real Madrid juega el miércoles y que mañana tengo que pagar la renta y que pasado mañana tengo este problema. Y se nos va la semana y no practicamos nada de lo que Jesús nos dijo y entonces somos como la persona que oye y no pone en práctica. Y miren, familia, no es piedra, no es puya. Yo ya estoy muy grande para esto, pero al final del día no podemos seguir siendo cristianos que simpatizan con un mensaje, pero siguen viviendo igual. Tenemos que poner en práctica lo que se nos predica. No la prédica manipulada que el pastor da el domingo para llevarlo a hacer lo que a él le conviene. La palabra de Dios, las enseñanzas de Jesús. Es poner en práctica lo que Jesús nos enseña, es lo que Jesús dice en su palabra, es lo que Él nos dice, es lo que el Espíritu Santo nos habla al corazón. Entonces, practicar es esencial porque yo me acuerdo que algún día yo hacía ejercicio, toda mi vida he hecho ejercicio, toda mi vida he hecho ejercicio. No me gusta el ejercicio, pero no quiero ser gordo. Entonces toda la vida como no quiero ser gordo he hecho ejercicio. Esa es la realidad. Entonces un día dije voy a hacer una media maratón. ¿Alguien ha corrido alguna vez una media maratón? ¿Sabe cuántos kilómetros son una media maratón, Samantha? 21. ¿Y una maratón completa? 42 kilómetros. Y yo quería correr la media maratón de Bogotá. Nunca en mi vida había corrido, porque yo hacía ejercicio todos los días. Entonces yo dije, pues yo me voy a preparar para la media maratón. Y me empecé a preparar para la media maratón y dije, vamos a ver cómo es correr 21 kilómetros. Salió el primer día, corrí 3 kilómetros, casi me muero. Me di cuenta que tú no puedes, si nunca has corrido una media maratón, tú no puedes correr una media maratón sin practicar. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que mucha gente termina siendo impulsada a correr como Jesús sin practicar. Tú no puedes correr como Jesús sin practicar. Jesús está aquí y nosotros estamos 700 metros bajo tierra allá. ¿Cómo cierro esa brecha? Practicando. Pero si no practico, ¿cómo la cierro? No, la predica estuvo buenísima. ¿Y qué hiciste con eso? El domingo no me la pierdo. No. No, pues chévere una predica bacana, pero es que hoy en día la predica el martes ya no te acuerdas. A ver, ¿de qué fue hace 8 días? Le doy $1 al que me diga. Ya, ¿no? No, ya. No, ya pasó el tiempo, ya no te doy nada. ¿Se dan cuenta? Y el martes ya uno no se acuerda. Estadísticamente está comprobado que la gente el martes ya no se acuerda de qué predican. Ah, bueno, sí. Pero ya son 25 centavos porque se demoró mucho. Que si te ves como te ve Jesús. ¿Cuántos se mandaron besitos al espejo esta semana? Que eso fue lo que nos enseñó Pastor Max. Dijo, mírese al espejo y diga, lindo, bonito. Es practicar. ¿Para qué venimos acá si no ponemos en práctica lo que nos enseñan, lo que Jesús nos enseña? Entonces, correr una maratón requiere práctica. Yo no me preparé bien, la corrí y me rompí la rodilla. Me mandaron orden de cirugía, los meniscos, el ligamento, yo no sé qué cosas. Nunca más pude volver a correr. Me encantaría, pero no pude. ¿Por qué? Porque no me preparé, no practiqué. Y a veces uno se cree moralmente un superhéroe. Yo tratar bien a mi esposa. ¿Para qué vine? Me hubiera quedado en la casa. No eres tú, es el Cristo que vive en ti, que desarrollas una relación con Él y lo pones en práctica. Por eso la gente dice, voy a dejar la pornografía, fui a un retiro y ya voy a dejar la pornografía. Llevo 1 mes sin ver pornografía, 2 meses, 3 meses, 4 meses, se fue de viaje solo. Ya, vuelvo a empezar. Porque en tus fuerzas no está ser como Jesús. No podemos ser como Jesús en nuestras fuerzas. Solo podemos ser como Jesús como fruto de permanecer en Él. Una relación con el Espíritu Santo. Entonces, si quieren saber cómo se ve eso, qué significa practicar, qué significa pasar tiempo con Jesús, pues esa es la idea de las próximas 2 enseñanzas que les voy a dar. Y por supuesto, si pueden, cómprense este libro, no gano absolutamente nada. Voy a escribir uno para ganar, pero por ahora compre ese.
Tenemos que pasar de simpatizantes a aprendices. Esa es la idea. Caminar con Jesús. Empezar a practicar lo que Él nos enseña. Padre, te damos gracias y te pedimos que